El tiempo del fin cada vez más se acerca y es necesario estar preparados para el día del juicio. Acompáñanos y sigamos estudiando juntos esta temática tan importante para nuestra salvación. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y vamos entonces a la lección número 6 para el 6 de mayo del año 2023. Y el estudio de la lección de esta semana es la hora de su juicio. Vamos a continuar. La semana pasada lo habíamos estado estudiando y esta semana vamos a continuar entonces con el estudio de la lección del tema del juicio, que es un tema muy importante, y todo esto se está abordando desde la perspectiva que menciona el libro de Daniel, y es importante porque, como lo veíamos hace unas semanas atrás, al final de cuentas el último llamado de parte de Dios para el ser humano, pues va a ser justamente en esa dirección, en prepararnos, en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, para que de esa manera, cuando llegue el momento decisivo del juicio, podamos entonces nosotros estar verdaderamente preparados. Y el versículo de la lección de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, y dice allí la palabra de nuestro Dios: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Este es el versículo para memorizar de esta semana. Es un versículo muy interesante que por sí solo nos da lecciones importantes para nuestra vida. Pero mira, un aspecto importante a reconocer en este versículo es justamente ese llamado, ¿no? Ese llamado a prepararnos para el tiempo de la venida de Jesús, a prepararnos para ese juicio que todo ser humano en algún momento tendrá que enfrentar. Y pues, como lo veíamos hace unas semanas atrás, al final de cuentas el juicio es para nuestro beneficio, para que podamos nosotros ser verdaderamente redimidos de nuestros pecados y así poder concluir con nuestra salvación como seres humanos. Pero esta semana vamos a entrar un poco más de lleno desde la perspectiva que menciona Daniel en los capítulos 8 y en el capítulo 9, donde se explica a mayor profundidad lo que es una profecía muy importante en la Biblia. Y vamos a ir entonces a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo. La purificación del santuario. Mira, ya lo hemos estado analizando este texto, pero me gustaría llevarte para que podamos volver a analizarlo. Y vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 14. Y mira lo que dice allí el mensaje de nuestro Dios. Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice allí el texto bíblico, Daniel 8, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Todo judío en los tiempos de Daniel podía entender esa expresión: el santuario será purificado. Mira, la verdad es que la lección de esta semana tiene como propósito desglosar justamente esas 2300 tardes y mañanas que menciona Daniel 8:14. Nosotros no nos vamos a meter de lleno a ese estudio, porque es una cuestión que abarca muchísimo, es una cuestión que se requiere realmente de tiempo suficiente para analizar
cada uno de los momentos importantes de la historia de esta profecía. Sin embargo, los que veremos tratarán de abrirnos ese panorama para que nosotros de manera personal entremos y estudiemos esta profecía, que es muy importante para el pueblo de nuestro Dios. Pero mira, llama la atención que en este caso se está hablando acerca de la purificación del santuario. Dice que después de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Mira, esto es importante porque en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios estableció el santuario tenía un momento o una festividad muy especial. Era un momento donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí en ese momento se celebraba lo que era la fiesta de la expiación o el día de la expiación, y este es un día muy importante. Y aquí en este caso lo que el ángel le dice a Daniel, que el tiempo de la visión duraría 2300 tardes y mañanas, y luego entonces el santuario sería purificado. Se está hablando acerca de un simbolismo que es muy importante para nosotros como iglesia. Pero mira, vamos a leer otro texto que es realmente importante, y ahí se encuentra ahí mismo en Daniel capítulo 8, pero ahora en el versículo 27. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Daniel 8:27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Mira, Daniel, una vez que se le presenta la visión del capítulo 8, dice que algunos elementos pues fueron explicados en este caso a Daniel, pero otros elementos quedaron inconclusos, no fueron terminados de explicar. Y en este caso eso causó pues preocupación, eso causó pues justamente esa angustia de saber qué significaba realmente esa visión. Y entonces mira lo que dice Daniel capítulo 9. Bueno, ahí en el capítulo 9 Daniel eleva una oración a Dios pidiendo respuesta a esa visión. Pero en los versículos 21 y 22 mira lo que dice el texto bíblico. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué maravilloso es esto. Es maravilloso porque en este caso vemos a Dios enviando a un ángel que pueda revelarle a Daniel lo que significaba esta visión. Y eso es algo realmente maravilloso porque nos muestra entonces ese interés, ese deseo de parte de Dios de que su pueblo conozca, de que sus hijos verdaderamente sepan el porvenir de este mundo. Dios no nos ha dejado a la deriva, no ha en este caso permitido que el ser humano pues avance a como pueda, sino todo lo contrario. Dios ha dejado secretos revelados en su palabra para que el ser humano pueda tener seguridad y así de esa manera vivir conforme a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero me llama la atención que en este caso el ángel Gabriel viene a revelarle la visión del capítulo 8 y le profundiza, le da un criterio bastante amplio a Daniel acerca de lo que iba a acontecer. Y eso también es muy especial porque esa visión es la visión de, en este caso, cómo Dios pondrá fin al pecado en este mundo. ¿Cuál es la solución de Dios para ponerle fin al pecado sobre esta tierra? Y eso realmente nos demuestra nuevamente ese interés que Dios tiene por salvar al ser humano, ese interés que Dios tiene por redimirnos, por librarnos del pecado. Y qué maravilloso saber que Dios ha trazado un plan, que no le ha tomado por sorpresa el pecado, la entrada del pecado a este mundo, sino que lo ha hecho todo
pensando en la salvación del ser humano. Así que qué maravilloso es saber que este plan y esta visión de Daniel capítulo 8 es la revelación de Dios para el ser humano con respecto a su propia salvación. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes, los 2300 días y el tiempo del fin. Mira, Daniel capítulo 8, versículo 17, escucha lo que dice ahí el texto bíblico. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Mira, si te das cuenta, este versículo nos menciona que en este caso la visión que se le presenta a Daniel del capítulo 8, los 2300 tardes y mañanas y todo lo que acontece en esa visión, es una visión referente al tiempo del fin. Y ahora lee por favor lo que dice el verso 26, dice allí: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Nuevamente me llama la atención que Dios le dice a Daniel: ¿sabes qué? Lo que te estoy presentando va a ser una realidad, va a ser una verdad y va a ser algo que se va a realizar en los tiempos que están pactados, que están fijados. Y eso es bonito porque si nosotros analizamos todo lo que abarca esa visión, vamos a darnos cuenta nuevamente de ese plan trazado por Dios para salvar al ser humano. Ese plan tan maravilloso que es el plan de la redención, que tenía como único propósito librarnos del pecado y de su condenación. Entonces vemos a un Dios amoroso, un Dios preocupado verdaderamente por la humanidad, pero esta visión se desarrolla en el contexto justamente del tiempo del fin. Y es que mira, nosotros aquí hay un punto muy importante. Hay personas que mencionan que esta visión pues ya tuvo su cumplimiento. Hay cierta creencia, cierto grupo religioso que argumenta esto, que en este caso esta visión de las 2300 tardes y mañanas y lo que representa el cuerno pequeño que se menciona aquí en esta visión, en este caso pues apunta al pasado. Pero dice aquí el versículo, en este caso 17 y el versículo 26, que esta visión sería para el tiempo del fin. No es para el pasado, es para el tiempo final, antes de la venida de Cristo Jesús. Entonces eso nos demuestra que tenemos argumentos sólidos para desarrollar lo que nosotros como Iglesia Adventista creemos con respecto a la visión de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, mira, por ejemplo, aquí hay otro aspecto muy importante y tiene que ver con una de las cuestiones que menciona la lección, y me gustaría darle lectura de manera textual porque me resulta muy importante lo que menciona el autor de la lección. Escucha lo que dice: la purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Si nosotros analizamos lo que menciona Daniel capítulo 8, vamos a encontrar poderes políticos religiosos que intentan en este caso ocupar el lugar que le pertenece a Dios, que intentan pues en este caso dominar este mundo. Y sabemos que todos esos poderes son utilizados tristemente por Satanás para pues justamente eso, tratar de ejercer dominio sobre el ser humano. Pero lo que menciona Daniel 8:14 es la solución definitiva y la respuesta de Dios a esa situación. Ni Medo ni Persia, ni Grecia, ni Roma, ni ningún otro poder religioso puede verdaderamente, en este caso, tener la última autoridad sobre la historia de este mundo. El único que tiene la última palabra se llama Cristo Jesús. Y eso realmente debe tener nuestro corazón lleno de esperanza, de ánimo, para saber que la historia de este mundo está en las manos de nuestro Dios. Y que si está en las manos de Dios, entonces tendrá un final de bendición para el ser humano.
Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes. A partir del día martes, miércoles y jueves, empezamos ya a desarrollar lo que es esta profecía de Daniel capítulo 8, versículos, en este caso, de las versículo 14, donde se habla de las 2300 tardes y mañanas. A partir de este día de la lección, nosotros ya empezamos a desarrollar esta parte de la profecía y como te decía al principio, el propósito de la lección no es ahondar. Para eso pues me gustaría invitarte a que tú de manera personal puedas profundizar en este tema que es muy importante. Sin embargo, vamos a dar algunas pinceladas que pueden colocar las bases y abrir el panorama para el estudio de esta profecía. Y mira, vamos a iniciar con lo que nos dice Daniel capítulo 9, versículo 23. Mira lo que dice allí la palabra de Dios, porque escucha lo que dice allí el texto bíblico. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué orden, qué visión está hablando Gabriel? En este caso, la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, específicamente el verso 14. El ángel está a punto de explicarle a Daniel toda esta cuestión. ¿Qué consiste en esa visión? Y le pide en este caso pues que él pueda entender este aspecto. Y mira, yo me imagino que Daniel verdaderamente logró entender muchos de los aspectos de esta visión. Y qué maravilloso saber que, como dice ahí el texto bíblico, al principio de tus ruegos, cuando tú apenas estabas empezando a orar y yo ya había sido enviado con la respuesta a ti. Y qué bonito. Y creo que esta es una oportunidad para que nosotros entonces de igual manera en oración pidamos a Dios esa sabiduría, ¿no? Para poder entender su palabra y sobre todo entender este punto importante de la historia de la humanidad y que va a llevarnos al desenlace final de nuestro mundo. Entonces, creo que pues aquí me gustaría abrir este paréntesis e invitarte, ¿verdad? A que si por alguna razón te cuesta entender la Biblia, te cuesta entender los mensajes proféticos de nuestro Dios, pidas a Dios esa sabiduría, pidas a Dios que Él sea quien te ayude a entender verdaderamente la palabra de nuestro Dios. Pero mira, volviendo nuevamente a lo que dice Daniel capítulo 9, vamos a leer ahora del versículo 24 al versículo 27. Mira lo que dice el texto bíblico. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Allí dice que 70 semanas, en este caso 490 días, años, porque aquí hay que explicar una cuestión. Cuando Daniel capítulo 8, verso 14 menciona 2300 tardes y mañanas o 2300 días, está hablando en lo que se conoce como el tiempo profético. En este caso, la Biblia nos enseña un principio muy importante, que hay un principio que se llama día por año. Este principio quiere decir que en este caso un día corresponde a un año. Y cuando está hablando de 2300 tardes y mañanas, no se está refiriendo a 2300 días literales, sino se está refiriendo a 2300 años. Entonces, Daniel, versículo 24, dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? En este caso, el pueblo de Israel, la nación judía. Y esto quiere decir que 490 años estaban determinados para la nación o abarcaban la historia del pueblo de Israel. Se están refiriendo exclusivamente a la historia del pueblo de Israel. Y en este caso dice allí que esas 70 semanas están determinadas. Cuando dice determinadas, ¿a qué se refiere? Es decir, que están apartadas, que están cortadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Son referentes en este caso al pueblo de Israel.
no es al resto del pueblo de Dios después de la venida de Jesús, sino se está refiriendo exclusivamente a la nación judía. Entonces, si te das cuenta, poco a poco esta profecía empieza a tomar un sabor diferente y empieza a encontrar cierto sentido. Esto es en cuanto a la parte del día martes, la instrucción del ángel a Daniel. Pero ahora vamos a avanzar a la parte del día miércoles. Ahí vamos a seguir nosotros analizando esta profecía. Allí la parte del día miércoles lleva como subtítulo el Mesías cortado. Yo te decía, esta profecía de 490 años tiene un acontecimiento que es verdaderamente importante para Daniel y para la nación judía. ¿Cuál era ese acontecimiento? Mira, escucha lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, de las 70 semanas, 69 semanas, dice, serían en ese momento o un periodo de tiempo desde que se da la orden de restaurar Jerusalén hasta que inicia en este caso el ministerio de Jesús, o en este caso ese momento tan importante de Jesús en esta tierra. Y para eso pasaron entonces 483 años. Y mira, para ello vamos a ir a lo que nos dice en este caso el libro de Esdras capítulo 7 versículo 13. Mira, no pierdas Daniel, porque ese capítulo lo vamos a seguir analizando en este momento, pero vamos a ir a Esdras capítulo 7 versículo 13. Dice allí la palabra de Dios: he dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Esta orden es el inicio entonces de ese periodo de tiempo, desde la orden de restaurar Jerusalén, que en este caso comienza en el otoño del año 457 a.C. Allí comienza este periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, en el año 457 antes de Cristo, y llega al finalizar en esa primera parte de las 70 semanas, llega al periodo del año 27 después de Cristo. Allí en ese caso es cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús inicia su ministerio público, y esto es algo muy importante de esta parte de la profecía. Imagínate, todo me llama la atención, me gusta cómo es Dios de preciso, porque si te das cuenta, todo tiene su cumplimiento en el tiempo dicho por Dios. Todo lo que Dios menciona tuvo su momento en esa parte de la historia, y para comprobar todo esto, tú puedes leer un libro de historia, puedes incluso buscarlo en internet y vas a encontrar cómo muchos de esos periodos de tiempo que menciona la Biblia, muchos años antes de que ocurrieran, llegaron a su cumplimiento en el momento preciso. Y qué maravilloso es saber eso, que realmente no fue al azar, sino que todo estaba bien planificado por Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo allí lo que nos dice Daniel capítulo 9, versículo 26 en este caso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como inundación, y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Mira, Daniel capítulo 9, versículo 26 nos menciona que en este caso, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías.
Y eso ocurre, eso sucede en ese momento de la historia, cuando en este caso a mitad del año 31 después de Cristo, Jesús es presentado en este caso como el sacrificio delante de nuestro Dios, como aquella persona que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y esto ocurre pues justamente en el año 31 después de Cristo. Y mira, fue allí nuevamente ese periodo, dice allí a la mitad de esa semana, en este caso 3 años y medio. 3 años y medio después de que Jesús inicie su ministerio, Él es crucificado y pues paga el precio que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Entonces, y fíjate, mira, te decía, esta lección no vamos a ahondar mucho, pero nada más me gustaría darte un pequeño detalle de esta cuestión. Si te das cuenta, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, que fue justamente la fiesta en la que Jesús murió como sacrificio por nosotros, cuando se celebraba esto, el cordero era sacrificado justamente a la hora que Jesús murió. E incluso Elena de White, en el libro El deseo de todas las gentes, dice que apenas estaba a punto de sacrificar el cordero el sumo sacerdote, cuando en este caso Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y otro detalle hermoso es que si nosotros analizamos la fiesta de la Pascua, menciona que en este caso al día siguiente de esta celebración era lo que se conocía como sábado ceremonial. Un sábado ceremonial era un día, sin importar si fuera sábado o no, donde el pueblo de Israel debía respetar y guardar como si fuera un día sábado. Y en este caso, cuando Jesús muere, Él muere un viernes por la tarde y al día siguiente era sábado. No solamente el sábado ceremonial de la fiesta de la Pascua, sino el sábado en este caso, el día de reposo del Señor. Y qué maravilloso, porque te digo, todo lo que sucedió en la historia de este mundo, todo lo que ha sucedido, siempre ha estado bajo el control de nuestro Dios. Y vemos nuevamente cómo Dios va guiando la historia de este mundo y la salvación del ser humano. Ahora, vamos a pasar a la parte del día jueves, la última parte de nuestra lección. Y para ello vamos a continuar allí leyendo, en este caso, o retomando lo que nos menciona allí Daniel capítulo 8, y ahora vamos a volver nuevamente al verso 14, porque dice allí en el versículo 14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mira, en este caso, el periodo de tiempo que se le explica a Daniel en el capítulo 9, en los versículos 24 al 27, forman parte de la línea de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. No es un periodo de tiempo independiente, no es un periodo de tiempo aparte, es parte de las 2300 tardes y mañanas. Y esto es importante porque en este caso dice que al finalizar ese periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, en este caso sería purificado el santuario. Una expresión que es muy importante para el pueblo de Israel en su momento y que es importante para nosotros hoy en día, porque mira, los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, esto nos queda entonces 1810 años. Y a su vez, esta segunda parte de 1810 años se aplican, o en este caso se aplican al resto del pueblo de Dios. Ya no estamos hablando exclusivamente del pueblo judío, sino estamos hablando de gentiles y de judíos, es decir, de todas las personas que en algún momento han aceptado a Jesús en su vida. Y mira, si comenzamos entonces en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, vamos a llegar a un año muy importante, el año de 1844. Aquí hay otro punto importante. ¿Cuál es ese otro punto importante? Mira, en 1844 Guillermo Miller, él
él empezó a estudiar esta profecía muchos años antes y se topó con ese texto de Daniel 8:14. Él, junto a otros grupos de cristianos, junto a otros cristianos, creyeron que en 1844 Jesús vendría, cosa que no era el significado real de la profecía de Daniel 8:14. No estaba hablando acerca del advenimiento de Jesús, sino estaba hablando del inicio del juicio investigador. En 1844 inicia esta etapa del juicio, el juicio investigador, cuando se empieza a analizar entonces la vida del ser humano. Y mira, esto es importante porque ¿qué es el día de la expiación o qué es la purificación del santuario? Mira, quiero llevarte a leer lo que dice Levíticos capítulo 16, versículo 16. Levíticos 16:16. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios para entender qué es el día de la expiación. Levíticos 16:16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. En Levíticos 16:16 menciona que el día de la expiación era un día en el cual, en este caso, el pueblo de Israel celebraba esta festividad tan importante para su pueblo, donde era purificado, era limpiado el santuario. Ese era el propósito principal de esta celebración, purificar el santuario de, en este caso, pues el pecado y las impurezas que había dentro del pueblo de Israel. Entonces, cuando está hablando Daniel 8:14 acerca de la purificación del santuario, se está refiriendo a este momento que es especial, donde Dios, donde Jesús intercede por nosotros como sacerdote para limpiar los pecados de nuestra vida, para demostrar que verdaderamente podemos alcanzar la salvación, no por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, es una cuestión muy importante y en este caso es justamente por eso la importancia del llamado de parte de Dios en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Eso es importante. Es sumamente importante. Y con esto me gustaría finalizar la lección de esta semana, invitándote a eso. Mira, la historia de este mundo siempre ha estado en manos de nuestro Dios. Nunca ha sido una casualidad, nunca ha sido Dios haciendo malabares, improvisando. Siempre ha estado todo planificado y con el único propósito de que seamos salvos. Por eso me gusta y me encanta la idea de que el último llamado de parte de Dios para el ser humano sea ese, sea que podamos prepararnos para así poder estar con Cristo en el reino de los cielos. Y ojalá que verdaderamente podamos obedecer a este llamado de parte de Dios y así preparar nuestra vida para estar con Cristo en la patria celestial. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos repasar esta lección tan importante, una profecía que nos recuerda que siempre tú has tenido el control de este mundo y que nos invita, Señor, a prepararnos para estar contigo en la patria celestial. Permite que esto pueda ser una realidad y así un día no muy lejano estemos contigo en el reino de los cielos. Te colocamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.